Vamos a seguir con lo que sería el desarrollo del contenido de la unidad número 11, en donde vamos a estudiar uno de las principales características de la persona física, que muchas veces nosotros no tenemos, no le damos la debida importancia hasta que suplantan nuestra identidad, o hasta que escuchamos que hay una persona que se llama igual y que fue procesada y tenemos algún tipo de problema con eso o algo así, ¿verdad? ¿Qué es el nombre? El nombre se puede definir como aquella designación que se le da a una persona, a un animal o una cosa tangible para ser distinguida del resto de sus pares. O sea, a nosotros nos dan el nombre para que nuestros padres no tengan que decir hijo 1, hijo 2, hijo 3. Nos dan un nombre 1 para diferenciarnos de los demás y también para darnos una importancia, ¿verdad? Los nombres, estoy segura que todos los nombres han de tener una historia, ¿verdad? De cómo se les nombró a ustedes en honor, por ejemplo, a una abuela, a una tía, o incluso hay algunos que dicen, por ejemplo, era el personaje favorito de la novela de mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, el significado, los nombres y el hecho que te pongan un nombre implica, ¿verdad? Una situación de importancia para esa persona. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos casos, y ya me ha tocado de mujeres, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, lo primero que solemos preguntar, por ejemplo, es si le han puesto un nombre a su bebito, que es producto de la violación, ¿verdad? Y, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta del primer parámetro de si acepta o no el niño, ¿verdad? Cuando le pone un nombre es un signo de que esa persona ya tiene una especie de vinculación emocional y es muy importante luchar y trabajar por ello, ¿verdad? Y siguiendo esa asimilación de la importancia del nombre, para que se ubiquen dentro de lo que sería el Código Civil, vamos a estar desarrollando los artículos 42 en adelante, donde el capítulo tercero habla sobre el nombre de las personas, ¿sí? ¿Por qué es importante, verdad? Todas las personas necesariamente deben tener un nombre y su importancia radica en la individualización de las personas en la sociedad. Sus elementos son nombre de pila o de bautizo y apellido o patronímico, ¿verdad? Entonces, el derecho al nombre y al apellido está consagrado según el artículo 42 del Código Civil, que nos dice que toda persona tiene derecho a un nombre y a un apellido que deben ser inscritos en el registro civil. Solo el juez puede autorizar y encima tiene que ser justificada que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y el apellido. Y esto es muy importante porque ya tuvimos un caso de una persona de sexo masculino que ha adoptado, por ejemplo, un nombre femenino, ¿verdad? Evidentemente esta persona trabaja ¿cómo era? En materia de reconocimiento de derechos de las personas transgénero, ¿verdad? Y es una de sus principales representantes, pero marcó un hito su caso. ¿Y por qué? Porque se reconoce de que vos podés nombrarte de una forma, ¿verdad? Que es justamente esto, que te podés individualizar y que tu nombre debería ser una designación en la cual vos te pudiese sentir dignificado e identificado. Y es en esa misma corriente de pensamiento que hoy día se prohíbe
la posibilidad de que vos le pongas nombres ridículos a tu hijo, por ejemplo, o nombres que manifiestamente podrían el día de mañana, ¿verdad?, generarle algún tipo de situación lesiva a su derecho o a su buen nombre o reputación a tu hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el juez puede autorizar con base a fundamentos y causas, ¿verdad?, que se introduzcan cambios o se adicionen al nombre otros nombres, ¿verdad? Además, en el artículo 43 se señala que toda persona tiene derecho a suscribir con sus nombres sus actos públicos y privados en la forma que acostumbre a hacerlo. También tiene derecho a adoptar la firma que prefiera. Y es acá en donde se recuerdan de que ustedes me habían preguntado en qué ámbito se podría aplicar la costumbre, por ejemplo, como una fuente de derecho. Y, o incluso alegar un derecho en base a la costumbre. Y justamente el artículo 43 nos da un ejemplo. Si entra a litigarse sobre la validez de una firma, por ejemplo, y vos al mirar la firma desconoces esa firma, vos podrés probar de que vos tenés la costumbre de hacerlo de otra forma. Les voy a poner un ejemplo de un caso que conozco. Hay una profesional que se hace llamar, les voy a poner un nombre ficticio, ¿verdad? Se hace llamar María Pérez, ponerle, ¿verdad? Pero ella en realidad se llama Concepción Martínez, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Ella llega a suscribir contratos incluso con ese nombre profesional o artístico, ¿verdad? Con el cual se le conoce a ella, ¿verdad? Y vale. Y de hecho que tenemos en la historia, ¿verdad?, personas que han publicado obras literarias incluso con seudónimos. Entonces también se puede probar de esa forma de que la costumbre de una persona también puede crear derechos o puede servir como una prueba de qué forma uno se identifica. ¿Entiendes? Hasta acá vamos bien. ¿Me están escuchando todos? Ok, perfecto. El artículo 44, por ejemplo, nos habla del perjuicio o cuando alguien utiliza de forma indebida tu nombre, ¿verdad? El que es perjudicado por el uso de su nombre tiene acción para hacerlo cesar y para que le indemnicen los daños y perjuicios. Esta disposición es aplicable a las personas jurídicas. La acción puede ser ejercida no solo por el titular del nombre, sino también en caso de fallecimiento por cualquiera de sus parientes en un grado sucesible. Es decir, que tiene que haber posibilidad de que esa persona sea su heredero. Es decir, si alguien está empezando a usar tu nombre para, no sé, para tener algún tipo de fama o para sacar algún tipo de provecho o demás, evidentemente esto es posible solicitar que eso cese, ¿verdad? Y también que te indemnicen o te reembolsen cualquier tipo de daño patrimonial que se pudo haber generado, ¿verdad? Siguiendo con el artículo 45 de nuestro Código Civil, nos habla que el cambio o la adición del nombre no altera el estado ni la condición civil del que lo obtiene.
¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Ok, es que me salió que se desconectó, por eso que pensé que no me escuchaban. Ok, entonces en este caso, ¿verdad? En este caso es muy importante entender que de que vos agregues o quites el nombre, ¿verdad? No significa que hay un estado en tu modificación, en tu estado civil, y esto es muy importante hacer alusión. Y es en base a este artículo que se modifica otros siguientes en lo que conciernen al nombre de la mujer casada. Recuerden que en la redacción del 1985 del Código Civil, es decir, la primera redacción, les voy a leer el artículo como para que puedan saber, ¿verdad? La mujer casada tenía la obligación de agregar su apellido a su apellido el de su esposo, suprimiendo evidentemente el apellido de la madre, ¿verdad? Y que solamente podrían excusarse de esta práctica, ¿verdad? Aquellas que ya ha sido conocida con su nombre profesional o artísticamente. Entonces, con su nombre de soltera, si ella ya era famosa, entonces ella puede conservar a modo que ella no pierda esa fama o notoriedad. ¿Verdad? Y esta regla se aplicará igualmente a la viuda que contrajera nuevas nupcias. También ella tenía la obligación de adoptar o sea, el apellido, ¿verdad? De su marido. La divorciada no culpable puede conservar el apellido del marido. Si fuese declarada culpable, el marido podrá solicitar al juez que se le prive de su apellido, ¿verdad? O sea, eso era como las máximas consecuencias, como el repudio más o menos. Entonces aquí vemos de que hay un cambio sustancial en esa concepción que iba bien hasta el artículo 45, no sé qué le pasó a los legisladores en el 49, le agarró el machismo parece, ¿verdad? Y se pusieron este artículo, pero en realidad hoy día manejamos el mismo criterio del artículo 45, ¿verdad? Y se saneó este artículo bastante lesivo del 49, permitiendo que la mujer casada, como también el esposo, pueda agregar su nombre, ¿verdad? Sí, o sea, puede agregarse el apellido, así como el de la esposa se puede agregar el apellido del marido o no, también el esposo también la misma cosa, ¿verdad? Y el hecho de que vos te quites o te saques el nombre, el apellido, perdón, no significa de que vos te estás divorciando o algo así, ¿verdad? Aunque he tenido varios casos de violencia que justamente se dan por que la mujer quiere volver a tener sus dos apellidos y entonces él se enoja, pero seguramente que es porque vos tenés otro chongo, bla, 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 y terminan todos los golpes, ¿verdad? O sea, así como una anécdota nomás, como para que puedan relacionar incluso de cómo el nombre puede llevar, ¿verdad? Eh, puede llegar a ser el quid del escándalo. Pregunta Jennifer, ¿hasta qué año fue, profe, que la mujer llevaba el apellido del marido? La mujer puede llevar el apellido del marido, ¿sí? En la ley 1/92, o sea, podríamos decirle de que a partir de la implementación de la ley 1/92 es donde se permite que la mujer pueda ser libre de elegir si quiere o no llevar el apellido de su esposa, y también el hombre puede elegir si quiere llevar el apellido de su esposa, ¿verdad? Entonces, hoy día ya se puede elegir si querés o no querés llevar el apellido, ¿sí? Así mismo, y es en base a ese artículo 49 que les leí, ¿verdad? Era la redacción original
pero por la ley 1/92 ya está modificado ese artículo que les había leído. Antes sí era obligatorio para la mujer, lo primero que tenía que hacer al casarse luego era pasar después por el registro para actualizar su nombre y poner de fulano. Eso era luego algo que sí o sí se debía hacer. Y les digo más y les agrego más otra vez. Es por el artículo 10 de la ley 1/92 por la cual la mujer, les voy a leerlo, dice, la mujer casada podrá usar el apellido de su marido a continuación del suyo, pero no implica el cambio de nombre de ella, que es el que consta en la respectiva partida del registro civil. La viuda podrá continuar el uso de su apellido marital mientras no contraiga nupcias o unión de hecho. En caso de disolución, nulidad o separación judicial personal del matrimonio, cesará dicho uso y el marido tendrá la misma opción de adicionar el apellido de la esposa al suyo propio. En ningún caso el no uso por parte, este es el artículo 11, en ningún caso el caso de no uso por parte de la esposa del apellido marital podrá ser considerada como ofensivo por el marido. Yo ya les cuento que yo tuve 3 casos ya de violencia entre novios a punto de casarse porque las novias se negaron a utilizar los apellidos. O sea que nos falta todavía un trecho para que esta igualdad nos llegue realmente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque lo que quiero hacer un hincapié es de cómo se puede afectar el derecho al nombre, ¿verdad? Eso es muy importante que se entienda. ¿Y por qué este artículo 49 de antes que les leí, donde era obligatorio utilizar el apellido, lesiona o se cambió porque lesionaba el derecho al nombre? Imagínense, un derecho humano fundamental que para aquel entonces, que recién se subsanó en 1992, ¿verdad? Podés buscar, en el buscador podés poner Jennifer, que pregunta, dice, yo estoy leyendo desde un PDF, pero cuando decís barra, ¿dónde busco? Dice, ¿verdad? Cuando yo te hablo de la ley 1/92, podés entrar en Google y buscar eso, porque es una ley modificatoria al Código Civil, ¿verdad? Que tendrías que buscar de una forma independiente. No sé si el PDF que descargaste ya viene con las modificaciones respectivas o con la inclusión de esta ley. Bueno, continuando el artículo 46 del Código Civil, nos señala que el que requiera ejercer una actividad lucrativa ya emprendida o explotada por otro con el mismo nombre o razón social, podrá hacerlo con agregados o supresiones que eviten toda confusión o competencia desleal. Ahí es cuando el nombre se utiliza incluso como denominación empresarial. También nos habla sobre el seudónimo, ¿verdad? Usado por una persona, en el artículo 47 nos habla, ¿verdad? El seudónimo usado por una persona, de modo tal que haya adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado conforme al artículo 44. Justamente, y es, por ejemplo, seudónimos muy conocidos, Shakira, por ejemplo, su nombre no es ese, es su seudónimo, pero es muy conocido. ¿Quién no conoce ese nombre? Y cómo utilizar ese nombre podría perjudicarle perfectamente. Ella podría, por nuestra legislación, por ejemplo, solicitar que se le reembolse algún perjuicio, ¿verdad? Que se le pueda generar por mala utilización o una utilización indebida de su nombre. Con respecto al artículo 48, ¿verdad? Nos habla sobre la acción por el cambio de nombre y en el caso de la persona perjudicada. Y acá dice, la persona perjudicada por un cambio de nombre puede impugnarlo judicialmente dentro de un año
a partir del día en que se publicó la sentencia del juez que lo autorizó. Y esto hago la aclaración del por qué se puede dar. Hay veces que vos contraes una deuda enorme teniendo en cuenta un nombre y que en el pagaré, que es el documento por el cual se acredita la deuda o donde se instrumenta la deuda, ¿verdad? Figura ese nombre. ¿Qué pasa al vos hacer la demanda? ¿Verdad? Te enterás de que esa persona había sido que cambió su nombre, jamás te dijo nada, vos te enteraste nomás después. Entonces, esa persona que fue perjudicada en su derecho, evidentemente, él puede decir, mira, yo, el que está ahí, el nombre que dice ahí, no soy yo, puede decir, por ejemplo. Perfectamente se puede excusar en eso. Entonces, es en esos casos en el cual se habla de si hay una persona perjudicada por el cambio de nombre que vos pudiste haber hecho, no te pueden negar por el cambio de nombre si es que está justificado, ¿verdad? Pero si es que vos perjudicaste a un tercero, evidentemente esto sí puede ser o puede ser demandado para que vos le indemnices a esa persona que vos le perjudicaste, como es lógico, ¿verdad? El artículo 49, que ya les había dicho que fue modificado por el artículo 10 de la ley 1/92, en el cual la mujer puede agregar su apellido, como elegir no hacerlo, al igual también el marido puede hacerlo. La viuda puede utilizar el nombre, el apellido de su marido hasta que se vuelva a casar o unir nuevamente de hecho. Y por el artículo 11, ningún hombre se puede sentir ofendido porque porque su esposa no quiere llevar su apellido, ¿verdad? Eso es con respecto a lo que sería el apellido de la mujer casada, ¿verdad? ¿Cómo sería, verdad? Y siguiendo, el artículo 50 también fue modificado. Ahora, les voy a leer lo que antes decía el Código Civil con respecto a esto. Dice, el hijo matrimonial llevará el apellido paterno, pudiendo agregar a este el de la madre. El hijo extramatrimonial llevará el apellido del padre o de la madre que le reconoció voluntariamente o por sentencia judicial. O sea, lo obligatorio es que sí o sí lleve el apellido del padre en el caso que sea hijos matrimoniales y pudiendo agregarse la madre. Imagínense. ¿Por qué? Porque los hijos o la concepción que se tenía en aquel momento, les digo que a partir del artículo 49 parece que se inyectaron así el machismo, se le inyectó a los legisladores, ¿verdad? Porque el hijo pertenece al padre, ¿verdad? Y el hijo extramatrimonial puede llevar así el padre o la madre según quien le haya reconocido, ¿verdad? Este artículo fue modificado, el artículo 50 fue modificado también por la ley 1/92, específicamente en el artículo 12, donde dice, los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor y el orden de dichos apellidos será definido en común acuerdo por los padres. Adoptado un orden para el primer hijo, el mismo se mantendrán para los demás. En el caso de los hijos extramatrimoniales, llevarán en primer lugar el apellido del progenitor que primero lo hubiese reconocido. Si lo fuera por ambos simultáneamente, tendrán la misma opción del párrafo anterior. O sea, eso se elige, ¿sí? El reconocido solo por uno de los progenitores llevará los dos apellidos del que le reconoció. Si ésta a su vez llevase uno solo, podrá duplicar dicho apellido y los hijos al llegar a la mayoría de edad tendrán la opción por una vez para invertir el
orden de los apellidos paternos. Entonces, una vez al llegar a la edad, la mayoría pueden invertir los apellidos si es que así lo considera, ¿verdad? Y como ya se dan cuenta, tiene un régimen más, ¿cómo se dice? Más equitativo con respecto a la asignación de los apellidos y también a la forma de asignación del orden, también deja a elección de los padres, ¿verdad? Como debería ser. Entonces ya se dan cuenta la diferencia entre una y otra redacción. Y el artículo 51, por último, que hace referencia, ¿verdad?, también al nombre, habla del expósito o aquel hijo, ¿verdad?, de padres desconocidos, es decir, que no tiene papá, esos niños abandonados, llevarán el nombre y el apellido con que haya sido inscrito en el registro civil. Bueno, se le va a inscribir con un nombre provisional y luego, una vez que se les someta al proceso de adopción, ¿verdad?, se les va a atribuir o se les va a asignar el apellido de quien evidentemente sea la familia adoptante, ¿verdad? Pero en ningún caso se va a quedar sin apellido. Hasta acá estamos bien. En teoría no puede haber un caso en el cual haya estado abandonado, se le adopte. Por lo general se le asigna a una familia para que se quede ahí, se le otorga el apellido de esa familia en la cual él se cría. Puede ser de los hogares sustitutos, por ejemplo. Sí, así mismo, Rosalía. Generalmente en el caso de los abandonados que no tienen, por ejemplo, no tienen una inscripción, más rápido luego tiene que ser el proceso justamente porque no se le puede negar, no puede quedar sin nombre, ¿se entiende? Y por lo general se le da luego a una familia de acogida, los bebés se le da a una familia de acogida y ese es el nombre que se le da provisoriamente y luego se inscribe con el apellido de la familia adoptante. Sí, de hecho que forma parte uno de los trámites obligatorios en el proceso de adopción. Luego es la asimilación del apellido de la familia que la adopta, eh, para que, para que forme, o sea, que lo primero que va a hacer es luego que tenga el apellido, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los pasos que sí o sí se dan dentro de un proceso de adopción, que es el atribuirle un apellido a ese niño. Bueno, acá en nuestro material nos habla de la mujer viuda, que ya vimos, los hijos extramatrimoniales también, y acá quería hablar de los tipos de hijos. Como ya se dan cuenta cómo es el Código Civil, antes había una distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿verdad? Hoy día esa disyuntiva de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales ya no existe más. Todos los hijos son considerados iguales, ya sean los matrimoniales o los matrimoniales como los extramatrimoniales, ¿sí? Eh, incluso en el artículo 8 del Código Civil, ¿verdad?, se habla
de que los cónyuges, cuando habla de la contribución económica al sostenimiento del hogar y a solventar las necesidades de alimentación y educación de los hijos comunes, también hablan y de las uniones anteriores que viviesen con ellos, es decir, una madrastra o un padrastro no puede hacer o está mal hacer una distinción entre los hijos propios como los hijos extramatrimoniales, o sea, haya nacido o no de vos, ese niño que está bajo tu techo es como tu hijo y tiene que ser alimentado, cuidado, protegido, mimado, recreado, atendido en salud, en educación, en todo lo que necesite de igual manera que un hijo propio o que tus hijos biológicos. Eso es muy importante hacer una aclaración también. Entonces, en este caso, antes existían tres tipos de hijos. Los hijos matrimoniales, donde, ¿verdad? En el caso que ambos padres, el derecho corresponde a ambos padres y en caso de desacuerdo recurren a un juez. En el caso de hijos extramatrimoniales, ahí tenemos dos casuísticas, ¿verdad? Si fueran reconocidos por ambos, ¿verdad? Cualquier cosa, o sea, no solamente en cuanto a nombres, ¿verdad? Pueden llegar a litigios ante el juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Cuando haya algún tipo de desacuerdo con respecto a alguna decisión que se tiene que tomar sobre el niño, ¿verdad? Y evidentemente el reconocimiento es una de las acciones judiciales que más se da en el caso de los hijos matrimoniales y los hijos depósitos y abandonados. Justamente acá dice, el encargado del registro civil acuerda el nombre de sugerencia a través de los tutores o encargados. Por eso es que es muy importante entender que cuando encontramos un niño abandonado, ya saben que se tiene que dar inmediatamente noticia, ¿verdad? Interviene el defensor del niño, quien a través de una medida cautelar, ¿verdad? De urgencia, se le asigna al niño un tutor o una casa donde va a estar de abrigo o le asigna a una familia para que pueda vivir ahí. Se le va a asignar un nombre y un apellido conforme a la familia que le tiene, ¿no? De los tutores, que posteriormente se va a cambiar cuando llegue el momento, ¿verdad? De la adopción final. Eso es muy importante, eso es algo que se revisa posteriormente al proceso una vez que se termina el proceso de adopción, es un proceso aparte, ¿verdad? Que no vamos a entrar para no confundirnos más, pero lo importante es que el nombre es un atributo que nos individualiza, ¿verdad? Y es un derecho humano fundamental que tenemos por el simple hecho de existir. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? De que si está relacionado con algún derecho, está relacionado con algún derecho, está relacionado con un derecho inherente a la persona humana, estamos hablando de un derecho humano que corresponde por el simple hecho de existir a una persona. O sea, nadie se le puede negar el nombre. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? Perfecto. ¿Qué les parece si continuamos con la 12 y así avanzamos? Genial. Entonces ya nos va a faltar menos. Bueno, continuemos con otro de los atributos de la personalidad, ¿verdad? Perdón, de la persona jurídica y también física, que es el domicilio.
Este se comparte, es decir, este atributo se comparte en una persona jurídica como en una persona física. ¿Qué quiere decir? Una persona de carne y hueso tiene un domicilio o debería tener, ¿sí? Y una persona jurídica también tiene que tener un domicilio, un lugar en donde es el asiento principal del negocio, como en el caso de una persona física, es el lugar donde libremente una persona reside habitualmente y hace vida familiar y también tiene todos sus intereses allí, ¿verdad? Tanto sus negocios, sus relaciones jurídicas y tiene ánimo de pertenecer a ese lugar, ¿verdad? Entonces, todo lo referente al domicilio está establecido desde el artículo 52 en adelante, ¿sí? En el artículo 52 del Código Civil nos habla que el domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia o de sus negocios. El domicilio de origen es el lugar del domicilio de los padres en el día del nacimiento de los hijos. Entonces, ahí tenemos el primer tipo de domicilio que distingue nuestro Código Civil, es el domicilio real, en donde vos realmente vivís, en donde realmente vos estás, donde vive tu familia, donde tu casa, ¿sí? A ese se refiere. Tenemos el domicilio de origen, que es el lugar en donde nuestros padres vivían al momento de nuestro nacimiento. Ese es el domicilio de origen. Después está un tercer tipo de domicilio, que es el domicilio legal, que está establecido en el artículo 53, que es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Y da varios casos. Por ejemplo, el caso de un funcionario público tiene domicilio legal en el lugar en el que ejerza sus funciones, no siendo estas temporarias o periódicas. O sea, en el lugar de donde esa persona es originariamente, se va a considerar como su domicilio legal. En el caso también, otra situación particular que se da es en el caso de los militares en servicio activo, que se le va a considerar que es su cuartel el lugar en donde es su domicilio legal, ¿sí? En el caso de los condenados a una pena privativa de libertad, lo van a tener en el establecimiento en donde lo están cumpliendo, es decir, en la cárcel, ¿sí? Si ellos están en Tacumbú, su domicilio legal va a ser en Tacumbú. Y es lógico, ¿verdad? Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuvieran domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual, o sea, en el lugar en donde están en ese momento viviendo. Y los incapaces tienen domicilio en el de sus representantes legales. Y esto le voy a dar les voy a dar un ejemplo bastante llamativo. Hola chicos, ¿me escuchan? Ok, bueno, seguimos. Estábamos en el tema de los incapaces que tienen domicilio en sus representantes legales. Les voy a contar un caso, ¿verdad?
tengo conocimiento de un caso, una menor, que en realidad tiene asignada una tutora que es su hermana mayor, pero su hermana mayor vive en Cacupé. Pero teniendo en cuenta que ella está llevando un proceso en Fernando de la Mora, proceso penal, la chica está llevando un proceso penal, ella en realidad está viviendo con otras personas en un domicilio en Fernando de la Mora, ¿verdad? Pero si se le va a hacer una notificación válida, se le tiene que hacer en la casa de su representante legal, que en este caso sería en Cacupé, en la casa de su hermana que fue declarada su tutora, ejemplo. Y en teoría no tendrían que vivir juntas, ¿verdad? Pero para hay circunstancias particulares que no les permiten, entonces en este caso se considera que un incapaz tiene domicilio en el de sus representantes, ¿sí? Con respecto a la duración del domicilio legal, van a leer en el artículo 54 que habla sobre la duración, ¿verdad? Depende del hecho que lo motive. Para que la residencia cause domicilio debe ser permanente. Es decir, los militares tienen su domicilio legal en esa unidad mientras dure, evidentemente, mientras dure su prestación de servicio. Lo mismo de los condenados a una pena privativa de libertad. Entonces, se entiende que esa regla sea aplicable. O sea, el domicilio legal puede cambiar como puede ser el mismo, pero por lo general muta conforme al tiempo. Pero lo importante es tener presente que cuando va a haber algún tipo de litigio judicial, además de notificar en un domicilio real que ustedes consideren que sea un domicilio real, también se tiene que notificar en el legal. Es decir, se tiene que hacer una notificación también en el cuartel o en la penitenciaría o en el lugar de la residencia actual. Siempre se tiene que hacer igual las notificaciones, ¿sí? También el código hace una distinción hace una distinción entre lo que es domicilio, residencia, ya saben, residencia evidentemente se entiende como aquel lugar en donde vivís, no de forma permanente, pero con un grado de estabilidad mucho mayor que lo que sería cuando vos contratás, no sé, te vas a ir a Cancún una semana y por una semana estás en una habitación de hotel. Entonces, la residencia ya es aquel lugar en donde vos vas a vivir tal vez un año, 2 años, ¿verdad? Y el domicilio sí es algo legal y permanente. La habitación es lo que vos contratás algunas veces por hora, otras veces por días, ¿verdad? Entonces sería en el caso, por ejemplo, de un hotel, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de una habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia o el asiento o principal del establecimiento. Y recuerdo que cuando di la clase en años anteriores me había hablado, ¿y qué pasa de aquel que tiene dos familias? Dice, ¿verdad? Y ahí está el que hace el desempate, es donde tiene el principal establecimiento de sus intereses económicos, ¿verdad? Eso sería el desempate que se haría en el caso de aquellos que tienen varias familias y vidas paralelas, ¿verdad? Y si una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio, ¿verdad? Entonces, el lugar donde reside su familia. En el artículo 56 nos habla de la residencia involuntaria. Famoso esto de los albergados de coronavirus. Ellos tienen ahora una residencia involuntaria en un lugar en donde no es donde ellos quieren y es por disposición, ¿verdad?, de un decreto presidencial. Pero esto no va a modificar, ¿verdad?, su domicilio anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su familia está allí y tiene tiene el asiento principal de sus negocios. O sea, su domicilio sigue siendo su domicilio a pesar
de que hay una residencia involuntaria en estos albergues por la pandemia, por ejemplo, como para que tengan un caso que visualice lo que dice el artículo 56. Hasta acá me siguen. Ok. Seguimos con el artículo 57 entonces. También el Código Civil hace una distinción sobre el domicilio de origen, que ya es que lo que habíamos hablado del domicilio de origen es el domicilio de tus papás a la fecha del nacimiento, a la fecha de tu nacimiento, ¿verdad? Y habla del el domicilio de origen regirá desde que se abandonare el establecido en el extranjero, sin ánimo de regresar a él. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber un lugar donde esa persona vive o reside. Entonces, y es lo que solemos hacer, por ejemplo, los abogados, cuando no sabemos dónde es o dónde está, o es una persona que no vive en ningún lugar, porque es casi nómada, ¿verdad? Entonces se le envía la notificación en la casa de los papás, porque por lo general siempre tienen contacto con los padres, las personas. Entonces, a ese lugar nosotros solemos enviar las notificaciones y en el 90% de los casos es posible ubicarlos a través del domicilio de origen. El artículo 58. El domicilio real puede cambiarse de un lugar a otro. Evidentemente, ¿verdad? Cuando te cambia, bueno, te compraste una casa, antes tenía tu casa en Asunción y hoy te compraste tu casa en Villa Elisa, genial, o antes vivías en un alquiler, ahora te compraste una casa, pues claro que sí, tu domicilio real se puede cambiar. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, o sea, vos no podés, este derecho a cambiar tu domicilio, no te pueden hacer firmar un contrato, o por ejemplo, vos estás trabajando para una empresa y la empresa no te puede prohibir que vos, como una de las cláusulas laborales, que vos no te mudes de tal lugar o que no te vayas a tal ciudad a hacer tu domicilio en tal ciudad, ¿se entiende? O sea, en realidad eso forma parte de los derechos que no se pueden negociar ni que pueden legalmente ser coartados o que te puedan quitar, ¿verdad? Y también, si vos tenías una abuela así medio loquito, ¿verdad? No te puede dejar como una condición en el testamento, fulanito de tal no va a ser mi heredero si se muda a Villa Elisa, ponele, ¿verdad? Les digo así una cosa así medio fuera de foco, como para que entiendan que así de loco tiene que ser una disposición de última voluntad que quiera imponerte un domicilio, por ejemplo, ¿verdad? O que te prohíba cambiar un domicilio. El cambio de domicilio se verificará por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en él. Entonces ya te dicen lo de qué forma incluso se puede manifestar o es necesario o simplemente es necesario decir yo cambié de domicilio para hacer la verificación de que hay un traslado de tus cosas y eso ya se va a considerar como el suficiente ánimo de vos mudarte en otro lugar y que tu domicilio ha cambiado, ¿verdad? El artículo 59 nos habla que el último domicilio conocido de una persona es el que prevalece cuando no es conocido uno nuevo. Entonces, ese es el que va a definir la jurisdicción, por ejemplo, en el cual se te va a demandar, o si es que se te conocía un domicilio en Lambaré como último, pero vos sabes, se sabe que te mudaste, pero no se sabe dónde, se va a considerar ese de Lambaré como el último domicilio y ese es el que va a determinar eh, quién es el juez competente para entender en el caso, por ejemplo. En el artículo 60 del Código Civil nos habla que el domicilio se conserva por la sola intención de no cambiar o de no adoptar otro, mientras no se haya constituido de hecho una residencia permanente.
Entonces el ánimo, si se dan cuenta ahí, el ánimo es el que prima a modo de establecer, siempre y cuando no estés dentro de esa lista de gente que tiene domicilio, el domicilio legal, ¿sí? El domicilio real, siempre esto se aplica para el domicilio real, algo que sea funcionario público o preso o está en lo que está establecido en el artículo 53. No nos estamos refiriendo a esas personas, nos estamos refiriendo a todo lo demás. El artículo 61 nos habla que el domicilio legal y real determinan la competencia de las autoridades para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, así como les dije. Por ejemplo, el juez que va a intervenir en un matrimonio, en un divorcio, va a ser el juez del último lugar en donde los esposos vivieron, el último domicilio conyugal. En el caso de una sucesión, en el último domicilio del causante. En el caso de los efectos, o sea, se tiene que, por ejemplo, debatir sobre los efectos de un contrato que no se cumplió, entonces va a ser del lugar en donde el contrato tuvo que haber tenido surgido efectos. Pero así lo que se quiere es impugnar la validez de un contrato o plantear directamente la nulidad de un contrato, va a ser en el lugar de suscripción del contrato. O sea, el domicilio va a ser muy importante siempre y se va a tener en cuenta los domicilios que vos hayas denunciado o dicho que este es el domicilio en el cual estás viviendo. Entonces eso también es muy importante, ¿verdad? El artículo 62 nos habla que sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se puede elegir en los actos jurídicos un domicilio especial para determinados efectos y ello importará prórroga de jurisdicción. Para ciertos actos se reconoce que es necesario tener un domicilio especial. Ejemplo, vos sos un gran empresario o sos un gerente de una empresa muy importante. ¿Verdad? Evidentemente, para firmar un contrato en donde no se va a venir una multinacional, acá y vos sos el representante de esa multinacional, vos podés constituir un domicilio especial para ese acto jurídico, porque no te van a enviar unas notificaciones o documentos, no te van a enviar a, no sé, vos vivís en Estados Unidos, muy difícil es que te hagan. Entonces, es más fácil constituir un domicilio especial aquí, es decir, por ejemplo, puedes estar en una oficina o podés hacer una, ¿cómo se dice?, una alianza estratégica con algún estudio jurídico, que sean tus representantes legales o asesores legales para la transacción y fijar como domicilio especial, por ejemplo, el lugar del estudio jurídico, ¿verdad? Entonces, eso también es posible hacer conforme al acto jurídico, pero ese va a ser para el acto jurídico en específico para el cual se constituye. Y va a decir luego que va a ser un domicilio especial. Dice luego su nombre, es especial porque es para una circunstancia excepcional, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? Qué suerte. Bueno, algunas cositas que quiero rescatar del material que básicamente a mí me gusta mucho desarrollar en esta parte me gusta más desarrollar de lo que sería el Código Civil, porque me parece que está todo unidito y se tiene un orden que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, por lo general prefiero desarrollarlo así como desarrollé. Pero hay algo que me gustaría agregar del material, que es domicilio real y los elementos, ¿verdad?
Y acá me parece que hace notar la existencia de dos elementos muy importantes, que es el objetivo material, que es que la persona tenga verdaderamente su residencia en ese lugar, es decir, que sus cositas estén ahí, que su familia esté ahí, ¿verdad? Y el elemento subjetivo e intencional, que es la de querer vivir ahí, el ánimo de estar en ese lugar. Y eso es lo que les había señalado, ¿verdad? Que incluso el cambio de domicilio con simplemente la traslación de tus cosas y el tener el ánimo de quedarte en ese lugar es suficiente como para darle una validez a ese cambio de domicilio que hiciste. No necesitas ir a la comisaría para denunciar de que a partir de ahora vas a vivir ahí y tener una copia de eso para probar de que ese es tu lugar, etcétera, etcétera. Por lo general, más, sacas el certificado de vida de residencia, pero eso es nada más que con tu declaración, ¿verdad? Y nada más que tu voluntad es necesaria hacer, pero es nada más que a modo de probanza, no es para la constitución. O sea, no hace falta que vos pidas autorización a la policía o al juez para poder cambiar de domicilio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, el ingrediente objetivo y el elemento subjetivo, como para que ustedes tengan que distingue al domicilio real de todos los otros tipos de domicilio que vimos, ¿sí? Ya habíamos visto el domicilio real, pluralidad de domicilios, domicilio legales, para qué casos corre, domicilio de origen y domicilio especial, que ya habíamos visto también en el Código Civil. También con respecto a los efectos del domicilio, ¿verdad? Ya vimos de que establece la ley aplicable, fija la competencia de los jueces, es el lugar en donde nos tienen que notificar si es que nos van a demandar, como también es el lugar en donde se consideran que se cumplen nuestras obligaciones, y por eso es importante el establecimiento de un domicilio. Hay un límite legal de domicilio de elección, no existe limitación para el derecho que tiene la persona. O sea, vos no te puedes decir, ah, no, mira, vos tenés en tu vida, tenés 6 veces nomás para cambiar domicilio. O sea, vos puedes cambiar domicilio las veces que vos quieras. Lo importante es que no se afecten derechos de terceros al momento que vos hagas un cambio de domicilio. Eso es lo fundamental, ¿verdad? También se habla con respecto a cuando la residencia causa domicilio, ¿verdad? Es sabido que la residencia no es de carácter permanente, sino, ¿verdad? Por un tiempo determinado, pero cuando la residencia es de carácter permanente, o sea, ya está hace mucho tiempo, o sea, está viviendo acá 6, 7 años, entonces sí se le podría considerar como un domicilio. Rita pregunta, ¿quiénes tienen domicilio especial? Ya vimos que hay un artículo que nos habla sobre el domicilio especial, ¿verdad? Nos referimos a ese domicilio constituido, ¿verdad? Para determinados efectos y que puede dar lugar a la prórroga de jurisdicción. Y ya les hablé, por ejemplo, de ese directivo, representante de una empresa que viene a cerrar aquí un trato, ¿verdad? Conforme a lo que se establece en el artículo 62. El caso que hable de los militares se llama domicilio legal. Y cuando te habla de domicilio especial, es lo que se refiere a lo que está en el artículo 62. El que es de los militares, los que están recluidos en establecimientos, incapaces y demás, es el domicilio legal que está establecido en el artículo 53 del Código Civil. ¿Sí? ¿Se entendió? No, la respuesta va a ser así como dice el artículo 62.
que es aquel elegido por alguna parte, por las partes o por una persona para un efecto jurídico en especial que lo tiene previsto. Y ahí le pueden poner como un ejemplo de una persona extranjera que viene a cerrar un acuerdo de, no sé, de establecimiento de una sucursal de una gran multinacional, y evidentemente que para los efectos del trámite se necesita establecer un domicilio aquí en el Paraguay para poder hacer el trámite y tener eficacia jurídica, ¿verdad? Entonces, es en ese caso, tal vez esa persona vive, no sé, en Nueva York, en tal avenida, en realidad, pero para el efecto de esa transacción se va a considerar que vive en Estados Unidos 234, barrio Gloria María de Villa Elisa, ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con las transacciones que se cierren o notificaciones que haya en el proceso en sí, se les va a notificar en ese domicilio especial que él denuncia o constituye según sea o sea, él puede decir, denuncia, es decir, él dice o pone en un contrato que ese va a ser su domicilio, o constituye, que es como, por ejemplo, si es que él se va a presentar dentro de un proceso, no sé, un proceso judicial, porque también puede ser eso, que una persona del extranjero venga a hacer una demanda aquí, en ese caso también hay domicilio especial, y no tenga una casa acá en Paraguay, pero tiene que hacer la demanda aquí, porque la legislación en realidad debe ser aplicada a la de Paraguay y el juez competente es el de Paraguay. Entonces esa persona tiene que constituir un domicilio especial para ese juicio y es en ese lugar en donde se le va a notificar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen domicilio especial? Aquellas personas que su domicilio real no es acá, pero que constituyen o establecen o denuncian, ¿verdad?, un domicilio especial para determinados efectos jurídicos, así tal cual como lo establece el artículo 62 del Código Civil. ¿Se entiende? No, no es lo mismo, Jennifer, porque si vos, por ejemplo, ponele que, bueno, vos tenés un lugar en donde vos estás viviendo de alquiler hace un año, por ejemplo, ¿verdad? Se entiende que estás ahí pagando mes a mes, pero en cualquier momento vos te podés mudar. O sea, existe una posibilidad, o sea, no hay un carácter de permanencia. Sin embargo, cuando vos tenés tu casa propia en un lugar en donde está tu familia, es muy difícil que vos te puedas mudar de ese lugar. Entonces, el carácter de permanencia es distinta de una residencia, como sería un alquiler temporal, en el cual incluso puede estar 7, 8 años. ¿Cuántas personas viven 10, 11, 12 años en un mismo lugar? Pero no es algo propio tuyo. Entonces, por lo general se considera ese lugar como una residencia y se le asimila, por ejemplo, suponte de que una persona está viviendo hace 10 años en un lugar de residencia, pero fallece esa persona en ese alquiler, por ejemplo, que hace 10 años que está viviendo. Entonces, para los efectos de la sucesión, se le va a considerar como que ese domicilio en donde él falleció, que era un lugar que él estaba alquilando, es su lugar de domicilio y se va a asimilar a lo que se llama domicilio, ¿verdad? Entonces se va a aplicar esa ley de rige el último domicilio del causante. Por eso, ¿y en virtud a qué artículo? Al artículo 54 del Código Civil. O sea, eso es lo que se va a utilizar como porque la residencia causó domicilio, porque ya llevaba él viviendo 10 años o más en ese lugar, a pesar de que es solamente un alquiler. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se entiende que hay ese elemento subjetivo de vivir en ese lugar, ese ánimo que es lo que diferencia
de lo que sería, que es uno de los ingredientes del domicilio real, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Hasta acá tenemos dudas. Perfecto. Y bueno, chicos, hasta acá entonces llegamos por hoy. La próxima clase que quiero hacerlo el lunes, continuaríamos entonces con las lecciones siguientes y entonces vamos cerrando nuestro programa de estudios. Y cualquier cosa, entonces estamos en contacto. Vamos a estar definiendo el horario por el grupal, ¿está bien? Respondiendo a la pregunta de Rosalía, el examen final está codificado ya para tomarse el 30, por lo que vi cargado, ¿verdad? Entonces, es hasta la próxima semana nomás las clases y depende de que desarrollemos todo. Si el lunes ya desarrollamos todo, pues la clase llega hasta el lunes. Si no desarrollamos el lunes, pues extendemos al martes y así. Se van a hacer las clases que sean necesarias para desarrollar todos los contenidos. Ok, que pasen bien, descansen y disfruten de su familia.